Cada vez queda menos para saberlo todo sobre la Nintendo Switch 2. Aunque Nintendo ya nos ha mostrado cómo lucirá esta nueva consola, todavía no conocemos detalles más allá de su diseño exterior. Y es que en el tráiler de la Switch 2 apenas pudimos ver algunos detalles, como que es una consola más grande y que ahora trae Joy-Cons magnéticos. Sin embargo, no conocemos las especificaciones de esta consola. ¿Correrá todos los juegos a 60 FPS? ¿Tendrá alguna especie de modo rendimiento para que algunos juegos como Fortnite lleguen a 120 FPS? ¿Podremos jugar el próximo Zelda o Mario a resolución 4K? Como veis, hay muchas preguntas sin resolver sobre esta consola y por eso mismo en este vídeo quiero contarte las cosas que creo que debería tener esta nueva Nintendo Switch 2. Aunque ha tenido algunas limitaciones en términos de potencia, la Nintendo Switch ha conseguido traer juegos realmente espectaculares, como por ejemplo Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Pero creo que la potencia es un factor muy importante para las consolas actuales y que puede marcar la diferencia a la hora de que un usuario decida elegir comprar una consola u otra. Y no quiero que se me malinterprete, Nintendo es el maestro en la optimización de mundos y es capaz de crear verdaderas obras de arte que no necesitan de una potencia exagerada para disfrutar al máximo mientras los juegas. Sin embargo, creo que Nintendo podría dar un paso de gigante equiparando la potencia de su consola con las de la generación actual. Y no creo que sea necesario tener la misma potencia que una PlayStation 5 o que un ordenador tope de gama, pero creo que en pleno 2025 y con la tecnología que hay hoy en día podríamos tener una consola capaz de mover todos los juegos a 60 FPS. Personalmente he podido disfrutar la experiencia de jugar juegos como por ejemplo Zelda Breath of the Wild en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo y, o sea, es una pasada. La experiencia es que te cambia por completo y los movimientos de Link y todo lo que sucede alrededor del mapa es muchísimo más fluido. De hecho, quiero que te fijes bien en estos dos gameplays para que puedas ver la gran diferencia que hay entre jugarlo a 30 o a 60 FPS. Como has observado, la diferencia entre un gameplay y otro es bastante grande y a la hora de jugar puede cambiar bastante la experiencia, siendo muchísimo más satisfactoria a 60 FPS estables. Sin embargo, no solamente es necesaria más potencia para poder jugar mejor, sino que también es necesaria para poder jugar a más juegos. Poder jugar a juegos de última generación en la Nintendo Switch 2, como por ejemplo Elden Ring o Dragon Ball Sparking Zero, sería una verdadera pasada y realmente podríamos estar ante un catálogo de juegos increíblemente extenso. A ver aquí, dejádmelo en los comentarios, ¿cuántos de los poseedores de una Nintendo Switch no hemos soñado con juegazos como Red Dead Redemption 2, Black Myth Wukong, GTA V o por ejemplo alguno de los juegos últimos de la saga de Assassin's Creed? Pues para que esto pueda ser realidad en Nintendo Switch 2 es necesario que esta consola traiga un aumento notable de potencia, ya que no solamente queremos quedarnos en estos juegos que ya salieron en los últimos años, sino que también queremos poder disfrutar de los nuevos títulos que saldrán durante los próximos años y que posiblemente se necesitará cada vez más recursos para poder correrlos en las consolas. Al final, y por mucho que digamos, tener una consola potente en 2025 es imprescindible, ya no solo para poder jugar a todos los juegos actuales del mercado, sino también por los que están por salir en los próximos años. Por ejemplo, a finales de este 2025 debería salir el próximo GTA 6, y aunque no se conocen las especificaciones de este juego, ya se rumorea que hasta la PlayStation 5 lo tendrá difícil para poder mover el juego. Al final, aunque Nintendo Switch tenga un enorme catálogo de juegos, durante todos estos años he necesitado tener otra consola más para poder disfrutar de títulos más exigentes, pero que son realmente buenos, como por ejemplo Sekiro, algunos juegos de la saga Star Wars o incluso los últimos juegos de la saga Resident Evil. Y sí, creo que sería un punto a favor de Nintendo Switch 2 poder tener acceso a todos estos juegos en su misma fecha de lanzamiento. Nintendo Switch fue una consola que sorprendió al mundo entero, porque presentó un concepto completamente nuevo y nunca antes visto en otras consolas. Una consola híbrida capaz de ser portátil y de sobremesa al mismo tiempo. Y esto es algo que precisamente Nintendo sabe hacer muy bien. Presentar nuevos conceptos con sus videoconsolas es la especialidad de Nintendo. Con Nintendo 64 fue la primera compañía en añadir un joystick a los mandos. Con Game Boy Advance SP fueron los primeros en presentar una consola portátil que era plegable. Más
tarde, con Nintendo DS, fueron los primeros en añadir una pantalla táctil y unos años más tarde se convertiría en la primera consola con pantalla 3D, creando así la Nintendo 3DS. Además, también creó otros grandes conceptos como por ejemplo el famoso mando de la Wii o el mando de la Wii U, que tenía su propia pantalla integrada. Al final, Nintendo siempre busca innovar en sus consolas y traer alguna función que sea sorprendente. Y esto hemos podido observarlo con algunos juegos de Nintendo Switch, como por ejemplo el Mario Kart Live Circuit, donde tienes que crear tus propios circuitos y además estás manejando un coche en un videojuego y al mismo tiempo en la vida real. Por todos estos ejemplos, creo que la nueva Nintendo Switch 2 traerá consigo un nuevo concepto innovador. Y no creo que tenga que ver con que los nuevos Joy-Con se puedan convertir en ratones, porque este concepto al final ya lo introdujo Lenovo con su Lenovo Legion Go, sino que lo que espero es que realmente pueda sorprendernos con una función que realmente sea diferente y que nunca antes haya sido vista, que además nos permitirá disfrutar de los videojuegos de una forma mucho más novedosa. Y por supuesto, cuando se presente más información de la consola y de las funciones que traerá, subiré un vídeo contándotelo todo, así que suscríbete para no perderte toda esta información. Uno de los puntos más débiles de Nintendo Switch y que debería solucionarse en Nintendo Switch 2 es la capacidad de almacenamiento interno. Aunque es cierto que esta falta de almacenamiento puede suplirse añadiendo una tarjeta de memoria externa, creo que estamos en un punto donde realmente es necesario que la consola cuente con un disco duro interno que sea de alta capacidad, por lo menos de unos 500 GB. Y no solamente para poder descargar varios juegos al mismo tiempo en la consola, sino porque instalar los juegos en un disco duro interno hace que se puedan reducir muchísimo los tiempos de carga en los videojuegos, mejorando así también la experiencia del usuario y pudiendo disfrutar todavía mucho más de la consola. Además, si Nintendo quisiera aumentar el catálogo de juegos y añadir nuevos títulos multiplataforma que sean más exigentes, es 100% necesario tener una gran capacidad de memoria, ya que muchos de estos juegos podrían ocupar fácilmente 80 o 100 GB de almacenamiento, y en este caso una tarjeta microSD de por ejemplo unos 128 GB se nos va a llenar con tan solo uno o como mucho dos juegos. Otra cosa realmente importante que sí o sí debe tener la Nintendo Switch 2 es una mayor velocidad de conexión. Este es uno de los mayores problemas que ha tenido la Nintendo Switch durante toda su vida. De hecho, no sé si alguna vez has descargado algún juego desde la eShop, pero los tiempos de carga que tiene, o sea, son realmente lentos y puedes tardar un montón de horas en descargarte un simple videojuego. Y ojo, porque en su mayoría los juegos de la Nintendo Switch no pesan mucho, así que imagínate tener que descargar un juego de 80 o de 100 GB con una velocidad de descarga tan baja. Yo creo que la nueva Nintendo Switch 2 debe mejorar muchísimo este aspecto, y no solamente para que podamos descargar los juegos más rápido, sino también para poder jugar online sin que haya un lag tremendo en tu partida, como ocurre por ejemplo con el Super Smash Bros. Ultimate. Un verdadero juegazo, pero del que apenas he tocado el online, porque, o sea, es horrible, de verdad. En muchísimas partidas se me trababa la conexión, se convertía en algo que era injugable. Una experiencia similar a esta me ha pasado también con el Mario Kart 8 Deluxe, aunque realmente en ese juego no es que se me trabara la partida a mitad de la partida, sino que directamente me expulsaba de la carrera o me expulsaba de la sala del juego y tenía que volver a estar un rato para poder conectarme. Realmente creo que esto es más un problema con los servidores que con la propia conexión de la consola, porque en juegos multiplataforma, como por ejemplo mirar Fortnite, no he tenido este tipo de problemas, pero lo que sí sé seguro es que es un problema que Nintendo no se puede permitir, ya que estamos en una generación de consolas donde una de las cosas que más se aprecia es poder jugar con tus amigos de forma online. Y sinceramente creo que con una mejora de conexión podremos jugar a muchísimos más títulos multiplayer online en la Nintendo Switch de forma satisfactoria. Una de las cosas que más he echado en falta en Nintendo Switch es tener un sistema de logros o trofeos como hacen el resto de consolas. Hasta plataformas de ordenador como Steam tienen ya habilitados los logros en los juegos. Y realmente creo que poder tener un sistema de objetivos coleccionables en los juegos de Nintendo Switch 2 podría mejorar muchísimo más la experiencia de usuario. Además, ojo, porque creo que estos logros podrían recompensarse con puntos en tu cuenta de My Nintendo, pudiendo así canjear esos puntos por distintas cosas, como por ejemplo temas para tu consola, imágenes para tu perfil o incluso, ¿por qué no?, algún premio físico como llaveros, pines o calendarios.
Al final, tener un sistema de logros de tus juegos favoritos hace que puedas disfrutar mucho más de estos juegos y añade también un punto de dificultad para aquellos jugadores a los que les encanta conseguir todo de los videojuegos. De hecho, algunos títulos third party, como por ejemplo Hollow Knight, Cuphead, Celeste o muchísimos más, cuentan ya con su propio sistema de logros y coleccionables en todas las plataformas menos en Nintendo Switch. Y sinceramente no creo que sea algo muy difícil de implementar y estoy seguro de que a todo el mundo le gustaría. De hecho, creo que el sistema de logros podría quedar muy pero que muy bien en la Switch 2, porque Nintendo lo tiene muy fácil para categorizar estos logros, por ejemplo, poniéndole estrellas que sean de distinto color o yo que sé, cualquier otro símbolo que sea característico de sus juegos más famosos. A mí personalmente me encantaría tener objetivos extra en juegos como el Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Luigi's Mansion 3 y estoy seguro de que volvería a jugar algunos de estos juegos para poder conseguir todos estos logros. Otra cosa que espero ver en la nueva Nintendo Switch 2 tiene que ver con el Nintendo Switch Online, ya que me gustaría poder tener acceso a un mayor catálogo de consolas virtuales. Y esto es algo que no debería tardar mucho en implementarse, como ha ido pasando con la Nintendo Switch, sino que a lo largo del primer año o como mucho de los 2 primeros años, creo que deberíamos de tener ya disponibles las consolas virtuales de GameCube, de Nintendo DS o incluso de la Wii y por supuesto añadir muchos más títulos a las consolas virtuales ya existentes. Por ejemplo, no hay ningún juego de Pokémon en la consola virtual de Game Boy y el único juego de Pokémon que hay en la consola virtual de Game Boy Advance es el Pokémon Mundo Misterioso. Creo que hay grandes juegos importantes para estas consolas y que se deberían lanzar más títulos. Por ejemplo, con GameCube deberían estar juegos como el Zelda Wind Waker, Luigi's Mansion, Mario Sunshine, Pikmin, Mario Kart Double Dash. O sea, es que es una consola que tiene titulazos, pero es que con Nintendo DS o con Nintendo Wii pasa exactamente lo mismo. Y por eso creo que no deberían limitarse tanto los juegos de estas consolas virtuales. Además, creo que sería interesante que con la suscripción del Nintendo Switch Online y el paquete de expansión pudieras tener acceso a un nuevo juego cada mes, pudiendo disfrutar así pues, de juegos anteriores que ya han salido, que ya tienen mucho tiempo, como sucede en PlayStation Plus, donde cada mes pues, tienes acceso a desbloquear 2 o 3 juegos y estos juegos se quedan en tu cuenta y puedes volver a jugarlos siempre que tengas ese servicio de PlayStation Plus activo, o en este caso del Nintendo Switch Online y el paquete de expansión. La única pega que le veo a esto es que para que pudiera ser así probablemente habría que aumentar el precio de la suscripción y eso es algo que realmente a nadie le gusta. Además de todo esto, hay una cosa realmente importante que debe traer la nueva Nintendo Switch 2 y es un juegazo de lanzamiento capaz de vender millones de consolas. Esto es algo que hicieron muy bien al presentar Zelda Breath of the Wild como el juego bomba en el lanzamiento de Nintendo Switch, un juego de una saga icónica que además se veía increíble. Y esto mismo es lo que deberían de hacer con esta nueva consola. Sin embargo, ojo, porque esta vez creo que el turno va a ser para la mascota oficial de Nintendo, ya que este 2025 es el 40 aniversario de la saga Super Mario y estoy casi seguro de que nos van a sorprender con un nuevo juego de nuestro querido fontanero. Solo espero que este juego esté a la altura de la nueva consola y que sea capaz de superar el increíble juego que fue Super Mario Odyssey. Y ahora me gustaría saber qué juego te gustaría ver en esta nueva Switch 2 y sobre todo si hay alguna característica que te gustaría que se hiciera realidad en esta consola. Déjamelo ahí en los comentarios y después quiero que veas este vídeo de aquí. Un vídeo donde te muestro los 7 secretos que Nintendo nos ocultó en su tráiler sobre las nuevas funciones que traerá Nintendo Switch 2. Y créeme que estoy seguro de que no te diste ni cuenta de muchos de esos secretos.